Bueno, y en el ámbito de la noticia política contingente más importante del día es, por cierto, la elección que hubo de esta mesa directiva de la Convención Constitucional. Han pasado una serie de cosas y queremos de inmediato conversar con quien, bueno, acaba de terminar su periodo, Jaime Baza, vicepresidente de la Convención Constitucional. Muchas gracias por estar acá, Jaime. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Partamos por una cosa que quizás es interesante comunicar. Uno está tan acostumbrado a ver las elecciones de todo tipo de instituciones de acuerdo a los cánones típicos, del estándar típico, donde los partidos designan, donde se prometen cosas para el futuro. Dame tu voto y yo en el próximo mandato, qué sé yo, hacemos tal o cual cosa. Que a uno se le olvida un poco que esta Convención Constitucional es un evento único, que tiene un tiempo limitado, no se renueva y por lo tanto muchas de las cosas, y que además tiene un porcentaje altísimo de personas que no pertenecen a partidos políticos, sino que son independientes, por lo tanto no tendría por qué las elecciones ser como históricamente han sido en todas partes. Sí, exactamente. Mira, yo creo que hay dos o tres cuestiones interesantes de lo que hemos visto en estos 2 días tan largos, tan intensos del 4 y 5 de enero. Pues efectivamente vemos una forma de expresión de democracia que podríamos decir en tiempo real, porque la deliberación se intensifica, ¿verdad?, cuando hay que tomar decisiones como esta, con votaciones sucesivas, ¿verdad?, donde cada votación parte de cero, aquí no hay primera y segunda vuelta. Todas las personas pueden ser candidatas nuevamente en cada una de las rondas, por eso entre una ronda y otra emergían nombres, después se caían, ¿verdad? Y es una forma de deliberación que es distinta, que no es una suerte como de transacción por arriba, donde se reparten prebendas, ¿verdad?, o se reparten beneficios, sino que es una forma de deliberación desde abajo, donde las 155 personas, de distintas maneras, concurren en diálogos para construir acuerdos. Y ahí la gran belleza que esto tiene es que el acuerdo se construye, la mayoría absoluta se construye desde las diferencias que cada uno de esos colectivos tiene, haciéndolas explícitas, poniéndolas sobre la mesa y construyendo con esas diferencias y no a pesar de esas diferencias. Yo creo que ese ha sido un gran aprendizaje de lo que vimos ayer, que no hay una decisión vertical, nadie toma una decisión y baja la línea y el resto obedece y vota de acuerdo a lo que se estableció, sino que hay una deliberación colectiva donde cada colectivo concurre a esa deliberación con sus mejores ideas, con sus mejores cartas, prueba un poquitito, después retrocede, levanta una carta distinta, después retrocede. Y eso efectivamente no lo hemos visto nunca. Sí, es bien interesante la pedagogía de esto que tú estás mencionando, porque ayer surgieron muchas voces que miraban a mí me dio la sensación que estaban, y estábamos conversando con Claudio Fuentes hace un día o 2 días, y él decía un poco lo mismo. Aquí hay mucha gente que está mirando esto como si fuese una elección común y corriente de aquellas que tienen un cierto mandato cada determinado tiempo y por lo tanto se producen acuerdos que se trasladan más adelante a que, bueno, ya la próxima vez voto por ti, y se les olvida que es un evento único, que tiene un tiempo acotado y que por lo tanto ninguna de esas cosas sirven, y que además tienes una cantidad muy grande de gente que no responden a directrices institucionales partidarias. Sí, yo creo que esa es como la belleza de lo que vimos ayer, que es un tipo de deliberación que efectivamente es normal, pero que en Chile no habíamos visto. Piensa que entre cada ronda de votación, entre una ronda de votación y la otra, las 155 personas, bueno, no todas, porque habían varias personas por Zoom, pero salíamos al patio, a los jardines del ex Congreso Nacional, salíamos al patio y deliberamos en el patio, a techo descubierto, con toda la prensa rodeándonos, ¿verdad?, con cámaras entre medio, de repente una cuña, pero a ojos vistas de todo el mundo, ¿verdad? Ningún colectivo llegó con nada cocinado, sino que esto se fue preparando lentamente, votación tras votación, ronda tras ronda. Ayer estuvimos hasta las 4 de la mañana
Y todo eso permitió que efectivamente esto se fuera preparando progresivamente, que los puntos se fueran acercando, ¿verdad? Que las propuestas se fueran acercando. Hubo gestos de nobleza también de colectivos o candidaturas que renunciaron, ¿verdad?, a sus posturas iniciales. Y lo que tuvimos hoy día es, creo yo, el resultado de esa conversación, de ese diálogo. Posturas que se fueron encontrando. La sesión de ayer duró 19 horas. Y hoy día llegamos a la primera elección, elegía a la presidenta Quinteros, a la primera elección de vicepresidente, elegido el vicepresidente Domínguez, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy potente y da cuenta de que es una democracia en tiempo real, es un diálogo deliberativo real. Ahora, hay que acostumbrarse un poco a eso, hay que acostumbrarse. Porque yo insisto en que uno está formateado, y estamos muchos formateados, sí, a ver las cosas de una determinada manera, y a uno se le olvida que la arena donde está pasando toda esta situación es en sí misma inédita. Sí, yo creo que ese mismo carácter inédito generó mucha expectativa y mucha ansiedad, mucho nervio. La gente decía, oye, pero ¿cómo? Van en la tercera, van en la cuarta, pero qué desorden, ¿verdad? Esto es un desorden. Pero esa expectativa, esa ansiedad que generó el proceso electoral de ayer y hoy día, yo creo que tiene dos dimensiones que son muy positivas. Una es la que hemos estado conversando recién, ¿verdad? Que hay una construcción deliberativa real y la gente la ve. Están todas las cámaras rodeando a la deliberación y la deliberación se hace públicamente. Pero hay un segundo aspecto y yo creo que también vale la pena trabajarlo en algún momento y que está muy vinculado además con el momento de desafección política que está viviendo el país, de crisis de legitimidad de los partidos y también de crisis de legitimidad de las instituciones de representación popular, y es que la gente se enganchó con lo que está pasando, se comprometió, le afectó lo que estaba pasando. Y tuvimos audiencias en las plataformas propias de la Convención Constitucional hasta las 3, 4 de la mañana de miles de personas, no un puñado de ciudadanos que siguen la transmisión por YouTube, miles de personas hasta las 4 de la mañana. Y eso genera una suerte de involucramiento de la ciudadanía con la actividad política, donde más encima el resultado es que emergen grupos de la sociedad civil que no habían tenido un espacio real en este reparto de lo político como son los movimientos sociales, que asumen la presidencia y la vicepresidencia. Yo creo que es muy notable lo que está pasando. Jaime Baza, dime una cosa respecto de las tareas que eran pertinentes que estuvieran a cargo de esta primera directiva de la cual tú eres parte y qué tanto se cumplieron, qué faltó algo por hacer, sí. La entrega de, si tú quieres, de mando, no solamente entrega mando, sino que entrega una serie de tareas que están hechas y otras por hacer. Mira, yo creo que el gran logro de la mesa directiva saliente, de la presidenta Loncón, de mí y de las 7 vicepresidencias adjuntas, es que logramos levantar una institucionalidad allí donde no había nada. Nosotros llegamos el lunes 5 de julio, después de las elecciones del día anterior, y no había apoyo administrativo, no había secretariado, no había secretarías técnicas, no había Don John, el John Smoke no había, pero tampoco había abogados en la oficina de lobby, no había abogados en la oficina de transparencia, no había profesionales en la oficina de administración y finanzas, porque no había transparencia, no había lobby, no había oficina de administración y finanzas. Y la mesa logró echar a andar una institucionalidad nueva, donde no había una cultura organizacional previa, porque no había precedente histórico de algo como esto, y donde tuvimos que ir construyendo sobre la marcha todo un aparato institucional que no solamente funcionara para que el Pleno funcionara, para que las comisiones funcionaran, etcétera, sino que para que funcionara garantizando la representación de la voluntad constituyente, que es un tipo de acción política que en Chile tampoco se ha manifestado nunca. Entonces yo creo que el hecho de haber llegado hasta este momento, con 6 meses de trabajo, después de la instalación difícil durante el mes de julio, ampliar la mesa directiva, el trabajo de las comisiones provisorias en el mes de agosto, la deliberación y votación de los reglamentos en septiembre, el inicio de las discusiones constituyentes en octubre, la salida territorial de toda la Convención Constitucional al Biobío en noviembre, entre otras muchas cosas, da cuenta de que sí es un trabajo muy potente de instalación.
de instalación. Y hoy día tenemos este cambio de mando, hay nueva presidenta, hay nuevo vicepresidente y mañana las comisiones funcionan. Mañana están citadas las comisiones temáticas a las 9:30 de la mañana, si no me equivoco. Ya se está trabajando en contenido, además. Exactamente, y mañana es un día normal. Es un día normal, mañana vence el plazo para las vicepresidencias adjuntas, a las 3 de la tarde tenemos pleno, o sea, mañana normal, no hay margen aquí para ajustarse, día normal. Jaime, pasaron además cosas que son extraordinariamente interesantes y que quizás no se les ha dado la importancia o la relevancia que tienen, a pesar de ser bien inéditas en el marco de las competencias políticas muy fuertes que se han tenido en términos de, llamémoslo así, cualquiera sea el oficialismo y cualquiera sea la oposición. Claro. Desde el punto de vista de los votos, la derecha no tenía ni una posibilidad de sacar a un representante para la primera mesa directiva si es que efectivamente se ponían de acuerdo en la oposición y no estaban los votos, no tenía la suficiente cantidad de votos para meter a alguien ahí. Sin embargo, ustedes tomaron la decisión de incluir a un representante de la derecha del oficialismo porque ustedes consideraron en ese momento, y lo dijeron a los cuatro vientos, que no podía esconderse o ningunearse una parte de la población que, aunque haya votado en contra incluso de la creación de la convención y que votó a favor de sus propios representantes, tenía que estar presente en la mesa directiva. Sí. Y así fue. Y esto me imagino que continúa también en esta segunda mesa directiva. Exactamente. Mira, ahí hay dos cuestiones que me interesaría mucho destacar. Primero, la presidenta y yo, y luego apoyado por el resto de nuestros equipos, ¿verdad? Pero sobre todo la presidenta y yo, durante el mes de julio, tomamos la decisión de empujar que todos los espacios de trabajo y de representación dentro de la Convención Constitucional fueran un reflejo de la Convención Constitucional. Y la constituyente es paritaria, es plurinacional y tiene además diversidad social, territorial y política. Y ese factor de pluralismo político para nosotros es fundamental. Y cada espacio dentro de la constituyente tenía que ser el reflejo de eso. Así son las comisiones, fueron las comisiones provisorias de agosto, y así tenía que ser la mesa directiva. Yo no me imagino una mesa directiva de un órgano de representación popular como este que no sea representativa de su propia realidad. Y la derecha tiene 37 constituyentes, más allá de cómo se distribuyen, ¿verdad?, etcétera, y no era razonable, pero para nada, que no estuviera presente en la mesa directiva. Y hay un segundo elemento que también me parece que es importante, que está muy vinculado con la pregunta, ¿verdad?, y que yo creo que forma parte del esquema general, y es que la Constitución no es un programa de gobierno. La Constitución es un marco de convivencia para el pueblo, para la sociedad, para organizar políticamente la convivencia desde la diversidad, respetando nuestros derechos fundamentales, estableciendo normas, procesos, garantías para todos. La gran crítica que yo siempre le he hecho a la Constitución del 80 no es que haya sido redactada en dictadura, es que es el programa político de la dictadura. Hoy día tenemos, creo yo, una oportunidad hermosa en el contexto constituyente actual, además de crisis climática, de emergencia, ¿verdad?, de los liderazgos en clave paritaria, de la presencia de los pueblos originarios, de construir una constitución para los próximos 100 años. No para la contingencia, no para los próximos 4, y tampoco para la izquierda, para la centroizquierda, para la derecha o para la centroderecha, sino que para el país. Yo creo que ahí las apuestas de la mesa directiva fueron determinantes. Tú pones un ejemplo que es el de la mesa directiva, yo pongo otro que es el de los 2/3. Nos gusta un poco más, un poco menos. Sí. Estamos obligados a llegar a acuerdos mucho más transversales de lo que probablemente quisiéramos en condiciones legislativas, pero dado que estas son condiciones constituyentes, la nueva Constitución tiene que ser para el pueblo de Chile, para los pueblos de Chile, para el futuro del país, no para un programa de gobierno. Yo creo que ahí nuestras apuestas fueron fundamentales. Ahora, desde ese punto de vista, Jaime Baza, ¿qué es lo que viene ahora con la nueva mesa de la convención?
retoma, tú muy bien lo acabas de señalar, ya mañana tienen trabajo normal, trabajo tal cual como si que ya estuviese todo instalado y no hubiese habido una elección que duró dos días. Bueno, ¿qué viene ahora en términos de...? Porque hay muchas preocupaciones e incluso expresiones que señalan que en una de esas no alcanzan los tiempos, que hay que pedir una extensión. Cuéntanos un poquitito de eso. Bueno, lo que está contemplado, pensando como en el proceso de generación de la norma, de deliberación, etcétera, es que durante el mes de enero las comisiones temáticas presenten sus primeros informes al Pleno. Esos informes van a traer las iniciativas constituyentes presentadas tanto por convencionales como las iniciativas populares, que ya hay varias que han alcanzado el umbral de las 15.000 firmas. Y eso va a generar, por tanto, la deliberación de contenidos dentro de las comisiones para transitar hacia la deliberación en el Pleno, durante el mes de febrero, que empieza, si no me equivoco, el periodo de votaciones, porque el plazo de las iniciativas es el 1 de febrero. Y por tanto, lo que viene es principalmente enero, mes de trabajo de comisiones, febrero, mes de trabajo comisiones pleno, marzo principalmente pleno, abril principalmente pleno, mayo comisión de armonización, que es la comisión redactora final. Eso es a grosso modo lo que viene. Mañana efectivamente es un día normal. Con la presidenta y con la mesa directiva saliente hicimos todo el esfuerzo para que hubiera una inercia institucional de un órgano que funciona con independencia de la voluntad política de sus autoridades. La Constituyente funciona más allá de quién es el vicepresidente o la presidenta. Y yo creo que eso genera una garantía de estabilidad institucional que permite la deliberación democrática, que va a facilitar muchísimo el cambio de mando, ¿verdad? Porque mañana la presidenta y el vicepresidente no tienen que preocuparse de cómo, cuándo y dónde sesionan las comisiones, porque eso ya está listo, ¿verdad? No tienen que preocuparse del pleno que hay mañana a las 3 de la tarde, porque ya está listo. Y toda esa inercia institucional va a permitir, creo yo, que la deliberación de contenidos se robe el protagonismo del trabajo constituyente. Jaime, cuando se forma una cosa inédita que nunca se ha formado antes en la historia de esta envergadura, entra gente que incluso estuvo a favor o estuvo en contra de que existiera esta convención. Y entran cada cual con sus expectativas, con sus recelos, con desconfianzas, con sospechas, con entusiasmo, en fin. Pero en la medida en que empieza a operar esta convención, teóricamente uno podría esperar que empiecen a armonizarse ciertas cosas, que se coordinen voluntades que probablemente en un principio estaban en las antípodas de las posiciones. ¿Qué tanto sientes tú que la convención, independientemente de quién es el constituyente, si es que es alguien que viene de la derecha o que viene alguien de la izquierda, ve hoy día de una manera totalmente distinta esta entidad que quizás alguna vez la abrazó ciegamente o la rechazó muy potentemente? Sí, bueno, esto es mucho de percepciones, por lo tanto depende mucho de quién le pregunte y por dónde se contesta. Pero yo tengo la impresión, sobre todo mirando lo que ha pasado en estos 6 meses, que especialmente el trabajo de comisiones ha permitido acercar posturas políticas, sociales, nacionales, culturales distintas, para generar diálogos más transversales. Yo tengo muy marcado como el cambio de la disposición que las y los constituyentes tuvimos entre julio y agosto, porque julio fue un mes de trabajo de pleno, puro pleno, mucha discusión, mucha dificultad, había que avanzar sin reglas, la mesa tenía que dirigir el debate sin reglas y por lo tanto había mucha fricción. Era un pleno fue un pleno, sobre todo los plenos de julio, fueron plenos muy complejos. Pero agosto es el mes en el que inicia el trabajo de comisiones, de las famosas comisiones provisorias, que trabajaron durante un mes. Y ahí el trabajo ya es distinto, no somos 150 personas repartidas en 5 salas distintas, sino que son 20 en la misma sala, trabajando juntas, todos los días. Y eso generó una dinámica muy
normal de las personas que empiezan a construir afectos, que empiezan a verse a sí mismas, no tanto como representantes de un sector político, de un partido político, sino que como personas que trabajan juntas, como compañeros de trabajo. Y eso fue generando una dinámica más fraternal, más sorora, de mayor acercamiento, de mayor respeto, porque la gente se empezó a conocer. Y claro, nos reconocemos desde nuestras diferencias, pero también desde aquello que tenemos en común. ¿Y qué tenemos en común? Bueno, en este momento que estamos compartiendo un espacio que para la historia de Chile es muy importante, todas sabemos que esto es más importante que cualquiera de nosotros individualmente considerada, todas sabemos que esto es más importante que los partidos políticos de los que venimos, que las organizaciones sociales de las que venimos, porque esto es algo para el país. Y eso ha generado, creo yo, un tipo de complicidad muy interesante, claro, con distintos niveles de intensidad a lo largo de las 154 personas, pero que ha permitido que, por ejemplo, hoy día el vicepresidente Gaspar Domínguez fuera elegido con más de 110 votos, ¿verdad? Porque hay un nivel de transversalidad mucho más potente de lo que a veces se ve por las polémicas de las redes sociales o de la prensa. Hay una fraternidad en el trabajo colaborativo bien interesante. Y desde ese punto de vista, ¿cómo se ve la presencia de un nuevo gobierno que está encabezado por alguien que, bueno, se jugó incluso individualmente contra su propio coalición a favor de una instancia de este tipo, digamos? Eso es algo que lo beneficia, es algo que tiene una importancia relativa en la medida de que hay una serie de personas que están trabajando de acuerdo a criterios, como tú muy bien has dicho, que son de establecer una carta fundamental para muchos más años de lo que dura un gobierno. Mira, la política chilena está cambiando, y está cambiando de manera, creo yo, bien interesante, bien intensa y bastante vertiginosa. La forma de construcción del ejercicio de la autoridad, por ejemplo, en la presidenta Loncón, en mí, una forma de trabajo distinto, la forma de articulación entre colectivos, la presencia de los pueblos originarios por primera vez en un espacio de representación institucional, la presencia de organizaciones sociales y de movimientos que se toman un espacio institucional desde el trabajo colectivo, desde la organización social colectiva. Yo creo que generan condiciones para empezar a avisorar cómo va a ser el cambio de ciclo político de aquí en adelante y qué es lo que se viene. Y creo que en ese cambio, que efectivamente alguien como Gabriel Boric, con su trayectoria, el líder estudiantil, ¿verdad?, con la forma que ha tenido de interpelar a los poderes constituidos antes de ser presidente, del tipo de proyecto que encarna también a Pro Dignidad, que es una agrupación de partidos políticos, pero también de organizaciones sociales, le va a hacer muy bien al proceso. Su presencia simbólica, no como el presidente que interviene en la deliberación, sino que su presencia simbólica de ratificación de un cambio de ciclo político, yo creo que le hace bien a la discusión constituyente. Ahora, dicho eso, yo voy a repetir hasta el cansancio lo que dije entre la primera y la segunda vuelta. La Convención Constitucional es autónoma y con independencia de quien ejerza la primera magistratura del país, de quien se siente en el sillón presidencial, nosotros como constituyentes hemos recibido un mandato del pueblo y tenemos que llevar ese mandato hasta el final. Tenemos que proponer un borrador de nueva constitución en julio, tenemos que entregárselo al presidente para ser sometido a plebiscito y eso lo vamos a hacer hasta el final. Pero ciertamente hoy día hay una suerte de confirmación del cambio de ciclo político que eventualmente podría estar en ciernes y hay un apoyo además por parte de los poderes constituidos o al menos del Ejecutivo distinto a lo que tuvimos del gobierno saliente. Porque con el gobierno terminamos trabajando una relación de colaboración, pero fue muy difícil, fue muy dura, fue muy trabajada y yo creo que al proceso constituyente le va a hacer bien también esa mayor colaboración entre ambos poderes.
Jaime, finalmente te quiero preguntar sobre lo que se viene ahora. Tú lo has dicho ya varias veces en términos de los plazos que hay, las cosas que se vienen, pero es interesante porque está la instalación de un nuevo gobierno que va a tener que crear un gabinete. El gabinete, siempre los gabinetes son mensajes que se mandan en una primera fase de gobierno. Ustedes van a estar trabajando simultáneamente. Hay mucha discusión, y va a seguir esa discusión, creo yo, inevitablemente, sobre qué tipo de situaciones eventualmente se pueden incluir en una nueva constitución que eventualmente cambian la fisonomía del gobierno o el sistema político que está en vigencia. Y eso es una cosa que en algún momento dado tú lo conversaste muy directamente. En septiembre, aquí mismo. Aquí mismo, sí. Por eso me gustaría ver cómo se está viendo eso y qué tanto eso provoca resquemores o hay un mayor consenso al respecto. Mira, esta es una discusión muy, de nuevo, normal. Es poco frecuente, no lo hemos visto en el país, es inédito, pero es normal. Y es que cuando una constitución cambia las reglas del juego, mientras estás jugando, tiene que establecer algún tipo de regulación para determinar cuándo empiezan unas reglas y cuándo empiezan las otras. Sí. Si es que eventualmente va a haber un periodo donde las reglas se van a superponer, puede ser, y tienes que establecer algo así como una carta Gantt de implementación de las nuevas reglas del juego. Y esa es, de alguna manera, la distinción entre el articulado permanente de la Constitución y los artículos transitorios. Y los artículos transitorios son precisamente aquellos que se encargan de regular la forma en la que las viejas reglas del juego dejan de regir y empiezan a ser reemplazadas progresivamente por las reglas nuevas. Yo lo que he dicho, y lo he dicho también aquí mismo, creo que si no me equivoco, yo una de las cosas que he dicho es que parece razonable pensar que el próximo periodo legislativo, marzo 2022, marzo 2026, deba llevarse a cabo íntegramente, pensando en qué se va a ser el primer momento de diseño de la implementación de la nueva Constitución. La nueva Constitución va a entrar a regir, ¿verdad?, cuando sea aprobada, sus derechos, ¿verdad?, sus obligaciones, sus procedimientos, pero mucho de su contenido va a tener que ser desarrollado en el futuro. O sea, a partir del siguiente mandato. En algún momento en el futuro. Pero, por ejemplo, si la nueva Constitución establece, como yo esperaría, una Defensoría del Pueblo y de la Naturaleza, que son órganos que no existen, en algún momento del futuro se va a tener que dictar una ley orgánica que regule a esta nueva institución. Y eso habrá que hacerlo, no sé, el 2023, o el 2024, o el 2030, no sé. En algún momento eso hay que hacerlo. Y a mí me parece razonable que esa programación, si tú quieres la carta Gantt de los próximos 20 años, se empieza a pensar desde ya, desde ciertas certezas. Por ejemplo, que el próximo gobierno va a llegar hasta marzo del 2026, como está más o menos establecido hoy día. Pero avisorando que efectivamente hay ciertas instituciones que van a tener que empezar a emerger durante el próximo gobierno y que van a tener que haber cambios que se implementen progresivamente dentro de los próximos 4 años y eventualmente desde el quinto año, por así decirlo, en adelante. Y eso hay que programarlo. No es espontáneo, la nueva Constitución no se implementa de un día para otro. ¿Eso dirías tú, Jaime, que hay un consenso relativamente amplio en todos los constituyentes para...? Porque parece sumamente sensato, pero eventualmente puede haber gente que dice, no, esta cosa debiera darse un plazo fijo 10 años después, qué sé yo, para producir todos los nuevos estamentos. Bueno, esto lo hemos conversado de a poco con cada constituyente, han sido conversaciones más bien inorgánicas, más bien separadas, ¿verdad? Porque claro, hoy día estamos pensando en los contenidos, y estamos postergando un poco la discusión en torno a la implementación de los contenidos porque todavía no tenemos claridad respecto a cuáles van a ser esos contenidos. Pero es una discusión que está presente. Sabemos que hay dimensiones de la nueva Constitución que podrán implementarse inmediatamente. Por ejemplo, el catálogo de derechos fundamentales es algo que puede regir inmediatamente.
pero luego habrá ciertos mandatos que el catálogo de derechos fundamentales le entrega al legislador, que van a tener que ser complementados después. Si la nueva Constitución establece, por ejemplo, un sistema nacional de salud pública y que será el legislador el que establezca las condiciones de ese sistema, en X años más va a tener que dictarse una ley que lo desarrolle. Y esa es efectivamente una programación, una planificación que hay que hacer. Es una planificación que no se agota en la constituyente. La constituyente va a establecer probablemente ciertos plazos de implementación de las definiciones más complejas, por ejemplo, en la Comisión de Régimen Político sobre la orgánica del Estado, o por ejemplo, en la Comisión de Forma de Estado sobre la estructura territorial del Estado, pero habrán otras que van a tener que ser discutidas por los otros representantes de la voluntad popular que asuman en el Congreso Nacional. Por último, te quiero preguntar, Jaime, ¿cuál es la impresión que tienen ustedes? Tú has conversado con distintos convencionales de todos los partidos, de la calidad de la comunicación de la Convención Constituyente. Porque tú de repente ves encuestas donde todavía ves a un número bastante creciente que no es muy alto, pero sí es alto para todos los efectos prácticos, 40%, 38%, etcétera, que están inseguros respecto de la capacidad que la Convención tenga de llevar adelante su materia. Y gran parte de eso, creo yo, es porque mucha gente o tiene una noción distinta de cómo funciona la Convención o lisa y llanamente la comunicación no ha sido todo lo directa para que la gente vaya siguiendo, si tú quieres, no digo día a día, pero por lo menos lo vaya siguiendo cotidianamente lo que está pasando en la Convención. Sí, yo creo que aquí también hay dos o tres cosas importantes. Primero, yo creo que tenemos que reconocer que no estamos preparadas para responder a esa agresividad comunicacional que se desató en contra del constituyente. Fue a lo mejor un diseño un poco ingenuo, ¿verdad? Pero no estamos preparados para responder a esa agresividad, a ese acoso, ¿verdad? Que ya ha sido estudiado además por universidades chilenas. La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por ejemplo, tiene un informe sobre los acosos que recibió la constituyente entre julio y agosto, que es brutal. Y la verdad es que no estamos preparados para eso. Y ahí efectivamente hay un aprendizaje que yo creo que es importante. Yo también creo que vale la pena poner sobre la mesa que este proceso constituyente se caracteriza, entre otras razones, entre otros factores, porque han emergido al espacio público voces que nunca antes habían emergido con tanta cobertura, con tanta normalidad. Y eso ha permitido, claro, la representación de voces históricamente postergadas, pero esa representación de voces nuevas, entre comillas, ha sido leída como ruido por la élite. Yo creo que la élite ha fallado tratando de leer lo que esas nuevas voces representan. Hay pueblo representado ahí, que no ha tenido, creo yo, el respeto suficiente para ser reconocido como una forma de representación de la voluntad popular, y ha sido leído más bien como ruido. Y yo creo que hay un tercer factor que también es importante, y es que hay mucha novedad en todo esto, un poco con lo que empezamos la conversación hoy día. Hay mucho de novedad. Lo que pasó ayer es normal, pero inédito. Y eso genera un poco de incertidumbre, un poco de sorpresa, pero también engancha a la ciudadanía. Yo creo que ese es una ventana de oportunidad importante para aprovechar aquellas dinámicas políticas y comunicacionales que permiten enganchar a la gente. Porque, claro, las encuestas siempre muestran fotos, ¿verdad? Y es difícil saber cuál dice exactamente la realidad, pero la mesa saliente entrega una convención constitucional, según las encuestas, por ejemplo, de Plaza Pública, Academ, en mejores condiciones de cómo la recibió. Y están ahí los porcentajes de aprobación y de desaprobación de la primera semana de julio y de las últimas semanas, ¿verdad?, de la mesa saliente, donde a pesar de la sensación de incertidumbre y de crítica, los números muestran que estamos entregando la constituyente más legitimada y con mejor llegada en la ciudadanía de la que recibimos en julio pasado. Bueno, a ver si es que dentro de algún tiempo podemos conversar de nuevo acá sobre ya básicamente
cosas específicas que se empiecen a De entregar. contenidos, claro. Del contenido, porque ahí va a haber, por cierto, una discusión muy necesaria, Sí. muy abierta y muy amplia, y sería bueno, te invito, Sí. cuando eso pueda estar listo para ser conversado. Encantado, porque se van a empezar a abrir un montón de discusiones nuevas que no habíamos tenido nunca. Así que encantado. Muchas gracias, Jaime Baza, que te vaya muy bien.